Buenas tardes, oyentes de Fútbol Es Radio, y bienvenidos un día más a la que es su casa, a Es Radio. Hoy no vamos a hablar del Barça Gate, tampoco vamos a hablar de la Liga de Campeones. Hoy tenemos que hacer el programa que nunca hubiéramos querido hacer, pero el programa que se merece Amancio Amaro Varela. Leyenda del Real Madrid, leyenda del fútbol español y del fútbol en general. Uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Yo no le pude ver, me fío de lo que me dicen, pero sí le conocí aquí durante muchos años en Fútbol Es Radio y era una persona extraordinaria. La cantidad de horas que pasamos con él en este mismo estudio, aprendiendo de él y riéndonos mucho con él. Amancio Amaro Varela forma ya una de las más recientes y brillantes páginas en la historia del fútbol español. Su clase indiscutible, su regate brujo en carrera, sus cintas y remates inesperados, hicieron de él uno de los mejores jugadores españoles de todos los tiempos por su improvisación y genialidad. Los aficionados al fútbol respondieron plenamente a la convocatoria en homenaje del delantero madridista Amancio Amaro, que se celebró en el estadio. El valor de meterme en el área. Las patadas que daban eran de medio cuerpo para arriba para que no cojeara. Lo de la presión, pues la presión es cuestión de repeticiones, es como todo, es cuestión de repeticiones. Yo soy delantero. ¿Por qué soy delantero? Porque yo no sé defender. ¿Y si Diego López sigue funcionando como está funcionando? Eso es, ¿qué hace? ¿Qué hace? Eso es, te lo he preguntado yo a ti. Y yo digo, si ya sé que me lo preguntas a mí, a Mourinho le gustan los porteros altos. Va a haber un dilema. Va a haber un dilema seguro, pero ¿tú qué harías? Y yo nada, si se juega en casa, ir a verlo, y si no, en la televisión. He participado en el mejor equipo, he tenido la gran suerte de compartir con esos jugadores de leyenda que nos han servido de enseñanza para saber lo que significaba llevar esa camiseta. Mis queridos amigos y compañeros, don Alfredo Di Stéfano y don Paco Gento, han sido mis predecesores. Tanto ellos antes como yo ahora lo hacemos en representación de todos los jugadores con los que juntos intentamos ayudar a que este equipo sea hoy el más grande de la historia del fútbol. Porque por encima de cualquier nombre siempre estuvo y estará el equipo. Y esa es la grandeza del Madrid. Y con la misma humildad con la que llegué a este gran equipo hace 60 años, solo puedo darles a todos las gracias. Campeón de Europa con España en el 64, 9 ligas, 3 Copas de España y una Copa de Europa con el Real Madrid, la sexta para el Club Blanco. Jugó en el Real Madrid del 62 al 76 como futbolista, porque hasta hoy era el presidente de honor del Real Madrid tras Alfredo Di Stéfano y Paco Gento. María Trisac, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hoy más que una pregunta, yo creo que es un espacio abierto para compartir toda la familia de Fútbol Es Radio las anécdotas que nos ha dejado, los recuerdos. Ya hay muchos mensajes muy emotivos en Twitter y estoy convencida de que nos van a llegar muchísimos porque, fíjate, yo no tuve la suerte de poder coincidir con él ni conocerlo, pero con todo el revuelo que se ha montado esta mañana en cuanto hemos conocido la noticia aquí en esta casa, en Es Radio, pues me puedo hacer una idea de la importancia que tenía y de la gran persona que era. Así que nos manden esos mensajes al número de teléfono 693 70 14 81, 693 70 14 81, y además, pues como siempre, ya saben nuestros oyentes el sorteo que tenemos con los audios. Era su compañero en tantas tertulias aquí, eran los dos sabios, uno era Amancio y el otro sigue siendo Isidro San José. Hola, muy buenas. Me halagas comparándome en todos los sentidos con Amancio, ¿no? Bueno, muy buenas. Es un día bastante triste, no sé si... Espero que la cámara enfoque a otro lado, pero he sentido muchísimo la pérdida de Amancio. Tenía una relación estrechísima en los últimos años con él. Era nuestro presidente de honor de la asociación y he tenido la posibilidad de tratarle más en profundidad y en otros aspectos que hasta entonces no lo había hecho. Entonces he conocido al verdadero Amancio persona, siendo él para mí de los 5 mejores futbolistas del mundo, superaba con creces
este baremo y la verdad es que no sé, creo que este programa no debería de haber venido, no me van a faltar palabras para decir lo que para mí ha significado Amancio y lo que va a seguir significando. Me parece una persona adorable. Me ha gustado el titular que has escogido para la columna que has publicado en Libertad Digital. Dices 10 como futbolista, 11 como persona. Es lo que pienso porque como futbolista lo ha podido ver todo el mundo. Yo he apreciado en él probablemente cosas que a lo mejor otros no han apreciado, pero mi valoración como futbolista era esa, no se podía ser mejor. Y como persona creo que ha dejado atrás a ese personaje de futbolista. Así que, insisto, para mí ha sido un honor. Y bueno, es broma, no es comparable. Yo no me puedo comparar a Amancio en nada, absolutamente. Y creo que voy a disfrutar mucho con el recuerdo de los últimos años en los que he tratado a un Amancio muy cercano, muy afable. No sé cómo definirlo, de verdad. He disfrutado mucho y ese recuerdo me va a quedar siempre. Te voy a decir una cosa, porque yo era más joven cuando coincidía contigo y con Amancio en Fútbol de Radio y no era consciente de ello. Pero ahora, repasando aquellos programas para el mix de sonidos que hemos escuchado al inicio, se notaba a través de la televisión o de las ondas la complicidad que teníais. Esa es mi impresión. Bueno, siempre me he llevado muy bien con él. Ya he contado en una intervención que me ha hecho Alfredo esta mañana que yo debuto cuando a Amancio le hacen una entrada salvaje y le lesionan, bueno, no le matan de milagro. ¿La que está 7 meses sin jugar? Sí, le destrozan el muslo, le abren el muslo, se le dieron 80 puntos, es una barbaridad. Y yo debuto ese año siendo juvenil y bueno, pues no tiene ninguna relación, pero sustituir, entrecomilladamente, la baja de Amancio yendo yo al primer equipo, pues eso me acercaba más afectivamente a él. E insisto, he tenido buen contacto con él, siempre en la asociación de veteranos, pero estos últimos años ha sido mucho más cercana porque él como presidente y yo como director general hemos tenido que lidiar cosas y hablar cosas muy íntimas y eso pues hace al final que el lazo se estreche. Vicente Azpitarte, muy buenas. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Pues mira, estaba reflexionando esta mañana y el titular de Isidoro me parece el más apropiado para representar un poco lo que albergaba en mi cabeza, y es que es muy injusto que cuando fallece la gente se nos llena la boca de grandes adjetivos y de grandes puntuaciones para definir al personaje, y por eso ese 11 deja claro que del 1 al 10 no hay puntos suficientes para hablar de la persona de Amancio. Yo tengo que decir que no solamente es que disfruté muchísimo de todas las tertulias en las que tuve el privilegio de coincidir con él, sino que además siempre estuvo disponible para todo, absolutamente todo lo que se le pedía desde esta casa, ¿no? Fuera para el periódico, para la radio, para la televisión, siempre disponible, siendo una verdadera leyenda. No todas las leyendas están disponibles y él siempre fuera a la hora que fuera. Y a mí siempre me llamó mucho la atención. Hoy se va a hablar de muchos aspectos muy importantes de su carrera y mucho más brillantes que lo que yo voy a poner de manifiesto, pero ahora que Isidoro hacía referencia a esa entrada, entiendo que se refiere a la entrada que a mí siempre me generó mucha curiosidad por parte de Amancio, por ser yo granadino y porque entiendo que te estás refiriendo a la entrada que recibió en un Real Madrid-Granada precisamente, y de la que yo desde que nací futbolísticamente o periodísticamente siempre he escuchado hablar en mi ciudad con Fernández, que falleció hace poco también precisamente. Y es verdad que para aquellos oyentes que ahora busquen la entrada es terrorífica, una entrada de roja directa, sin lugar a dudas, y es una entrada de la que él nunca quiso hablar. Cada vez que le preguntábamos, él, con esa educación y esa tranquilidad que tenía y también ese gallego que inundaba todas sus declaraciones, pero nunca quería hablar de aquello que debía ser francamente doloroso, sin duda, para él, pero siempre con una sonrisa y siempre con esa simpatía que le caracterizó. Y quería destacar también
cómo le idolatraban grandes de esta casa, lo cual a mí siempre me encantó, ¿no? Y algunos lo vamos a oír a lo largo de este programa, pero para mí que algunos de esta casa sintieran esa devoción por él, que sí que le vieron jugar, no como yo, pues para mí también era muy importante y sin duda, bueno, pues también una noticia que me ha puesto francamente triste, no tanto por la parte de leyenda, porque las leyendas, por desgracia, en algún momento tienen que marcharse, como por la parte del compañero que fue en esta casa, porque más que leyenda, cuando se sentaba aquí, era un grandísimo compañero. En 1968, la FIFA organizó un partido en el que estaban las estrellas mundiales del fútbol. Fue en Maracaná, en Brasil, y solo había 2 jugadores españoles en ese partido. Uno fue Amancio y el otro fue Pirri. Pirri, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué recuerdos tienes de Amancio y de ese partido, no? Que fue muy especial. No sé, yo todos los recuerdos que tengo de Amancio son fantásticos. Yo creo que yo llegué al Madrid en el año 64 y Amancio ya llevaba 2 años en el Madrid. Y tuve la gran suerte de debutar en el Bernabéu contra el Barcelona en un partido que ganamos 4-1 y Amancio metió 3 goles. O sea, jugó. Amancio era en aquella época y en toda su época uno de los mejores jugadores que ha habido en el mundo. Y la verdad es que yo le tengo mucho cariño. Fue mi capitán, fue mi compañero y sobre todo fue un grandísimo amigo. Isidoro, ¿quieres decirle? No, bueno, con Pepe, con Pirri he estado, hola Pepe, he estado con él hace... Isidoro, ¿cómo estás, Isidoro? Pues imagino que como tú, expresando lo que sentimos, pero con mucho dolor, así que no tengo nada que decirte. Pena. Simplemente creo que en ese partido que estáis recordando del Barcelona que tú debutas, metes un gol. No, yo creo que no. Yo creo mete 3 Amancio... 3 Amancio y el otro no recuerdo que lo metió. Pensé que lo habías metido tú, perdóname. No. He podido meter otro, pero ese día que debuté no metí ninguno. Ese día jugó Amancio y fue el que metió 3 goles ese día, el día que yo debuté. Pirri, que tengo mucha curiosidad porque es que mencionaba el partido del 68 en el Maracaná. ¿Cómo fue ir vosotros allí? No, pero yo no jugué en la FIFA en Maracaná, jugué en la FIFA un partido en el Nou Camp. Amancio jugó en el Maracaná y yo en el Nou Camp. Yo jugué un partido, yo en otro año. Yo fui jugador de la FIFA en otro año que distinto al de Amancio. Vale. Pues muchísimas gracias, Pirri, por haber entrado en Fútbol Radio. Un saludo. Nada, un saludo. Un abrazo, Pepe. Un abrazo, Isidoro. Hasta luego. Vamos con otro compañero de Amancio. En este caso, a ver si no me equivoco, porque claro, es que la documentación de aquella época no es sencilla, no está al alcance de cualquiera. El 3 de septiembre del 75, Amancio disputó 45 de los 90 minutos que el Real Madrid disputó ante el Peñarol en un homenaje en el Bernabéu a Amancio. Siempre nos quejamos de que los homenajes son después, ¿no? Pues Amancio tuvo ese homenaje cuando todavía era futbolista, porque el partido fue en septiembre y tenía que terminar esa temporada vestido todavía con la camiseta del Real Madrid. Y ahí estuvo Santillana. Santillana, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, por decir algo, ¿no? No me he equivocado, ¿no? Fue un homenaje ante el Peñarol y me parece que se llenó Santiago Bernabéu, que tenía más capacidad que ahora. Pues la verdad es que sí, claro, entraban 100.000 personas, 110.000. De cualquier manera, pues yo la verdad es que no lo recuerdo mucho, no lo recuerdo muy bien, pero sí recuerdo toda la carrera de mientras yo estuve en el Real Madrid de Amaro. Y bueno, la verdad es que es un día muy triste para mí personalmente y es un día muy triste para todo el madridismo, porque bueno, desgraciadamente se nos van yendo todos los mitos que nosotros hemos tenido, que hemos admirado y que hemos querido, ¿no? Y bueno, es un día muy penoso, muy lamentable. En fin, la vida es así, hay que continuar, pero es un día duro. ¿Qué recuerdos tienes de Amancio? Sí, bueno, mira, yo cuando llego al Real Madrid llego con 18 años, ¿no? Entonces llego, me siento en la ciudad deportiva antigua, ¿no? Pues yo estaba al lado de Amancio y al lado de Velázquez, y bueno, tú fíjate, un niño con 18 años como era yo, con esas figuras a las que yo había querido, había admirado
desde que era un niño, un chaval, ¿no? Todo lo que me enseñaron, todo lo que me transmitieron, todos esos valores que a veces se dicen pero que no están escritos en ningún sitio, pero sí están escritos en la experiencia y en las frases que ellos nos decían cuando jugábamos cada partido. Es una cosa imborrable para mí, sobre todo siendo un madridista como yo era, llegar y encontrarme con aquellos mitos en aquellos años, porque ahora todo el mundo accede a la información, a todas las cosas, pero en aquellos años se accedía muy poca información, tanto en medios de comunicación, televisión, radio, etcétera, ¿no? No sé qué decirte más, ¿no? O sea, es una experiencia que yo viví que jamás se me va a olvidar, y agradecer y tengo que agradecer pues todo lo que dio al Real Madrid, todo lo que dio al madridismo, y sobre todo a los chicos jóvenes que llegábamos, pues todo lo que nos transmitió y que luego nosotros hemos ido, creo, transmitiendo a las demás generaciones que han ido posteriormente a nosotros, ¿no? Santillana, muchísimas gracias por entrar en Fútbol Radio, en Fútbol Radio en el homenaje a Amancio. Un saludo. Un placer, venga, un abrazo, adiós. Por terminar esta primera parte del programa, ¿a quién se parecía Amancio? Que yo ni siquiera lo sé, o sea, no sé a quién se puede asemejar a un futbolista de la actualidad. A ver, las obras de arte no son comparables con nada. Amancio era una persona como jugador irrepetible, es que no se puede comparar. ¿A quién se parecen los megacracks? Son personalidades únicas y Amancio no se parecía en aquel entonces, yo creo que a nadie. Había jugadores que regateaban, Ufarte... ¿Se podía parecer a Cruyff por aquello de...? No, eran diferentes. Yo Cruyff, que lo tengo dentro de ese elenco de 5 jugadores para mí mejores del mundo, no tenía nada que ver con Amancio. Amancio también está en esos 5, ya lo sabéis, pero no, eran diferentes. Amancio, yo he jugado con él... ¿Le metían tanta leña como...? Y es que si Amancio hubiera jugado en esta época, igual que si hubiera jugado Maradona en esta época, hubierais apreciado lo que de verdad tenían. Lo que pasa es que en aquella época, de verdad, no es porque fuese del Granada, que no tiene nada que ver con el Granada, es una entrada que hace que ese hombre tenía que haberle, lo tenían que haber echado de España, porque fue una entrada, si tenéis oportunidad de verla, es un asesinato. Eso se permitía, el juego duro, tan duro como había antes, no se permite ahora, afortunadamente, para el fútbol y para las grandes figuras del fútbol. Entonces Amancio siempre cuenta esas anécdotas. Cuando íbamos a tal sitio, no voy a decir nombres por si acaso se enfadan, pero cuando íbamos a jugar contra no sé quién o contra no sé cuánto, me despedía de mi mujer por si no volvía. Era una anécdota que siempre contaba Amancio, y verdaderamente es probablemente un poco exagerada, pero tenía su parte de razón. Jugar antes en determinados campos en aquellos años era muy arriesgado, y él era un jugador que entraba en el área, y eso era diferente. Una pausita y seguimos. 3:30 de la tarde si nos escuchan en directo, Fútbol es Radio. Antes de continuar repasando a la figura de Amancio Amaro, Biou, María. Que nos acompaña en días ajetreados, en días alegres y en los días menos alegres como el de hoy, pero bueno, también forma parte de esta familia. Es el nuevo dispositivo que siempre está en nuestro estudio, que siempre nos acompaña y que ayuda a tu cuerpo a regenerarse mientras descansas. Su uso continuado favorece la producción de energía, mejorando tu rendimiento y la recuperación muscular. Así que descubre el efecto Biou en bio.es o llama al 900-730-122. Además, ahora por ser oyente de radio tienes un 15% de descuento. Biou, vive más, vive mejor. Hubo un Real Madrid de las 5 Copas de Europa y luego hubo otro Real Madrid que también pasó a la historia, conocido como el Real Madrid de los Yeye o el Yeye. Y fue puente entre estos dos equipos, dos generaciones, José Emilio Santamaría, con el que hemos hablado esta mañana y nos dejaba este recuerdo de Amancio. Bueno, de Amancio recuerdo todo porque estaba yo en el club cuando fue fichado, y hablé bastante con él, por ser también yo descendiente de gallegos y él, lógicamente, para darle ánimo. Llegó un momento que después pasó el periodo que iba a ir al Mundial de Chile, pero al final no fue, pero ya antes habían hecho la firma y todo eso lo atrajo más a mi persona como gallego y yo hijo de gallego. Esto todo ha ido bien, nos hemos llevado estupendamente bien, él ha estado siempre muy atento y muy cariñoso y bueno, no teníamos nada más que el roce lógico y normal de
del teléfono al no vernos después cuando ya no jugábamos, que estábamos de espectadores, ¿no? Y bueno, esto fue pasando así. Lo que menos la sorpresa de hoy de mañana es de que me dicen que le pasó lo que le pasó. Y no me lo creía hasta que ya, bueno, cuando intervinieron ustedes como gente oficial de una noticia, pues ya la cosa cambió mucho y ahora mismo estoy un poco boleado porque la verdad me afecta bastante. Primero por ser compañero, gran compañero, y luego por ser gallego, y entonces todo esto me trae como consecuencia algo que no quisiera yo vivir, pero que no tengo más remedio que vivirlo. El organismo, la vida, todo hace algo y él, lamentablemente, con su familia, sus señores, demás, en fin, ¿qué vamos a decir? De sentir todo el dolor posible, no transmitirlo a los demás para enloquecer y seguir pensando en que hemos tenido una gran persona, un gran jugador, y bueno, pues lo demás ya lo dirá la realidad del mundo. Estamos repasando a Amancio Amaro, ya hemos dicho pues el homenaje en vida en el Bernabéu, que si la FIFA le convoca como único español al partido de Brasil en Maracaná, pero nos falta también por recordar la etapa de Amancio como entrenador. Rafa Martín Vázquez, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti, porque la quinta del Buitre pasó a la historia también del Real Madrid gracias a Amancio. Pues sin duda, porque si no hubiera sido por él, en un primer momento en el Castilla, donde nos juntamos todos, pues posiblemente quién sabe lo que hubiera ocurrido, y posteriormente Alfredo en el primer equipo, que fue el que nos dio esa posibilidad, pero al final él fue para nosotros fue un referente, como muchos otros compañeros que veníamos, que estaban por delante nuestra en generación, los teníamos como ídolos, ¿no? Y como te digo, a nivel personal, pues fue muy importante. De hecho, para mí, con 18 años nada más, 17 concretamente, cuando empiezo con el Castilla, pues teniendo un año juvenil, si no hay una apuesta del entrenador para hacerte debutar y jugar, luego te lo tienes que ganar, pero esa primera ayuda siempre tienes que tenerla, y él fue muy valiente, y lo cual siempre pues se lo hemos agradecido, ¿no? Es evidente. Esta mañana hemos llamado a Michel, pero estaba muy afectado, y Sí. escribió tu antiguo compañero esto en las redes sociales. Dice: te quiero mucho, te debo todo. Solo otra persona ha creído tanto en mí como tú, mi padre. Por eso os lloraré siempre. Gracias infinitas y eternas. ¿Firmas debajo de esto que ha escrito Michel? Pues sí, es lo que te digo, que para nosotros como generación fue clave, ¿no? Porque él estaba en una posición dentro del club muy importante, ese paso de juvenil a profesional, y es lo que te digo, si no tienes a alguien que con tanta juventud te dé esa posibilidad, y él tuvo el arrojo de ponernos, y bueno, pues le debemos todo, ¿no? Y bueno, el recuerdo será inolvidable siempre, eso es evidente, porque si no hubiera sido por él, pues como te digo, quién sabe lo que hubiera sido del grupo y a nivel individual también, ¿no? ¿Cómo era él como entrenador? ¿Era amable? ¿Os metía mucha caña? Aquí cuando venía a las tertulias no paraba de hacer bromas. A lo mejor como entrenador Sí. no era tan bromista. Sí, bueno, date cuenta que la relación muchas veces profesional no llega a ser todo lo que puede ser cuando hay otro tipo de relación más de compañeros, como así ha sido a posteriori, ¿no? Donde quizás, como tú dices, era un hombre quizás introvertido, que le costaba conectar, pero luego tenía un sentido del humor muy característico, y que cuando lo conocías un poco más en profundidad, pues la verdad es que era un gusto, ¿no? Porque tenía buenos golpes y aparte sabía conectar muy bien, cosa que, como tú dices, pues cuando éramos entrenador-jugador, pues quizás era, además nosotros éramos niños, esa relación pues quizás es diferente, ¿no? Pero siempre era tenía muy buenos golpes, muy escueto, pero tenía muy buenos golpes. Yo me quedo con eso, ¿no? Y como te digo, bueno, yo creo que una persona también muy familiar, muy de los suyos,
y bueno, pues una lástima que se vaya tan rápido, ¿no? Rafa Martín Vázquez, muchas gracias por entrar en Fútbol de Radio. Un abrazo. Nada, a vosotros, un abrazo fuerte. Un abrazo, Rafa, gracias. Vosotros. Vamos con un protagonista de lujo para mí, porque tener años, porque tiene ya sus añitos, y mantener una memoria, se conserva bien. Una memoria privilegiada. Ya la querría yo con mi edad. La que tiene... Es una memoria muy cinematográfica, ¿no? Sí, efectivamente. Es como si cerrara los ojos, ¿no? Y lo viera todo en película. Sí. José Luis García, director, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Muy buenas. ¿Qué nos puedes contar de Amancio? Pues que estoy un poco todavía impactado, ¿no? Con esta mañana, con la noticia. No lo sé. Bueno, decía Rafael Martín Vázquez que era introvertido, aunque tenía mucho sentido del humor, y es verdad, pero cuando estaba aquí en la radio no era introvertido, estaba como en su ambiente, estaba con nosotros, con Luis Herrero, con no sé, y era muy muy divertido. Hemos estado en programas con él, pues como este de ahora, también por la noche después de acabar los partidos de la Champions, y luego compartíamos taxis y charlas y comidas y no lo sé. Yo nunca entendí por qué en el año 62 Amancio, que ya era entonces se decía mucho esta frase, un jugador desequilibrante, pero nunca entendí cómo no fue al Mundial de Chile. Ya era no sé, era irreemplazable y cometieron ese error. Luego, gracias a Dios, en el 64 fue campeón de Europa, ¿no? En aquel equipo extraordinario. Pero bueno, yo creo que está entre lo más grande del fútbol español de siempre, en esa docena de grandes jugadores inolvidables, ¿no? Eso no tiene duda. Y el que coge el timón también del Madrid clásico, y junto con Gento, bueno, pues ganan nada menos que otra vez la sexta Copa de Europa, que es una cosa, una hazaña increíble en ese momento, ¿no? Se llamaba el Madrid Yeye. Y hablando con él, era un jugador de una enorme sabiduría. Yo tengo una anécdota con él que es fantástica, porque cogimos el tren en Málaga justo a primeros de septiembre, y nos pasamos hablando porque estábamos en el mismo departamento, y entonces al salir yo le dije, oye, te dejo porque me voy a coger un taxi porque tengo... Y luego, no, ¿qué me dices a mí? Si yo también, porque, joder, estoy muy mal de tiempo. Y a los 35 minutos nos volvimos a ver en el radio, porque los dos teníamos que ir al programa, que entonces estaba Luis Herrero, y nos echamos a reír, y joder, con lo cual que hubiera sido decir, es que vamos al mismo sitio, y no lo sabíamos, y habíamos estado hablando todo el viaje, ¿no? Pero bueno, para mí, ya te digo, estoy un poquito impactado, y de esta manera vaya racha con lo del programa de radio con Marquitos hace unos días, y ahora Amancio, joder. Bueno, eso también... La manera positiva de verlos es que qué colaboradores, qué amigos hemos tenido fantásticos. Pues sí, yo también pienso lo mismo. José, muchas gracias, un abrazo. Nada, un abrazo. Hasta luego. Que sepáis que estaba viendo, porque no veo nada, no me he traído las gafas. El otro director. No sabía quién era, sí. Iba a contar una cosa. En la gala de Libertad Digital de los 15 años... Sí. Yo conocí a Juanma Rodríguez ese día. Y ese día Juanma fue protagonista porque le dieron un premio. Y ese premio se lo dio a Juanma Amancio Amaro. Correcto. Una foto entrañable. Juanma, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo fue ese momento para ti? ¿Cómo lo recuerdas? Hombre, pues muy emocionante, porque claro, que te entregue un premio alguien que ha sido pues un mito tuyo de infancia, pues realmente fue muy emotivo. Yo con los premios digo lo que decía Di Stéfano, no lo merezco pero lo trinco, ¿sabes? Aquel no lo merecía pero lo trinqué, pero aún sin merecerlo, lo que fue un premio sobrevenido fue que me lo entregara el Brujo. Fue muy bonito para mí, es verdad. Y hoy he publicado esa foto, y en un artículo en ABC he rememorado la figura del que para mí ha sido indudablemente uno de los 10
jugadores más trascendentes de la historia del club deportivo más importante de la historia. Ahora veía un reportaje en Real Madrid Televisión y me acordaba mucho de Vinicius, porque quien inauguró esa forma de atraer como si fuera un imán a defensas, no como los de ahora, sino bastante más brutales, fue precisamente Amancio. Y Julio César Iglesias, el maestro Julio César Iglesias, recordaba que entonces se decía algo que ahora también se sugiere con Vinicius, y es que aquella forma suya de jugar, pues era un poco como una atrayente para los defensas. Amancio estuvo a punto de tener que dejar la práctica activa del fútbol por una entrada criminal que recordaba más a una cogida de un toro que a una entrada de un defensa de fútbol, precisamente por un futbolista del Granada. Y acabo de ver a Amancio comentar que había jugadores del Real Madrid que no querían ir a jugar a Granada. Bueno, él sí quería, lo intentaba siempre, y ha sido una noticia muy desagradable, muy desagradable, muy triste para todo el madridismo. Juanma, ¿cuánto valdría hoy en el mercado Amancio? Bueno, es que cuando analizamos el fútbol de esos años, de los años 60, 70, somos francamente muy justos, porque hablamos del salto físico que ha dado el fútbol actual, pero no hablamos de las condiciones en las que jugaban aquellos jugadores. Amancio hoy valdría, sería un jugador indudablemente de 120 millones de euros. Indudablemente, porque era un jugador distinto, diferente, eléctrico. Te está diciendo Isidoro que más, ¿eh? Bueno, yo no sé. Te está diciendo Isidoro San José que valdría más. Yo no sé si valdría más. No sé si valdría más, pero sí tengo claro que sería el líder indiscutible de esta selección, ¿eh? Sí. Está Isidoro. Y sí, te acompaño en el sentimiento, ¿eh? Pues igualmente como madridista, Juanma, muchas gracias. Ha sido muy triste porque además ha ocupado muy poco tiempo la presidencia de honor, desafortunadamente, pero valdría pues lo que pagaran por él. Era un jugador distinto. Bueno, y sí lo conoce mucho mejor que todos nosotros, ¿no? Y en fin, pues nada, desear que descanse en paz. El cielo le gana y nosotros le lloramos, ¿no? Y eso es lo que nos queda. Juanma Rodríguez, director del Primer Palo, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo a todos, adiós. Antes de continuar con el último testimonio, María, ¿qué nos están diciendo en las redes sociales, por ejemplo? Pues mira, las redes sociales nos están diciendo muchas cosas y todas muy bonitas. Ha habido un mensaje que me ha hecho especial gracia, ¿no? Porque me recuerda a eso que estáis diciendo, y que cuando venía a la radio pues solía contar muchas anécdotas y cómo se soltaba. Gabriel Díaz nos dice que siempre me acuerdo de su frase mítica: no me gusta cómo mea la perrita, anda que no la he usado veces. Una muy triste pérdida. También hay gente que lo recuerda pues como uno de los héroes de la selección española de fútbol en la Eurocopa del 64. Hay gente que dice que se aficionó por él al fútbol y que no lo olvidarán en la vida. Recibió mucha leña, roturas varias en Granada y Barcelona, y en partidos internacionales pues dicen que un centrocampista inglés le molía patadas, pero que aún así él aguantaba, y que sin duda pues es un grande del fútbol. Y anécdotas como estas pues te puedes imaginar. También damos la bienvenida a Fútbol en Radio a Dieter Brandao. Dieter, hola, muy buenas. Buenas tardes, Sergio. Bueno, tú compartiste muchos años de radio con Amancio y seguro que recuerdas esos años aquí al frente de Fútbol en Radio con muchísimo cariño. Esta mañana lo decía, repasaba aquellos programas y te tengo que decir, estás constantemente riéndote. Se le caía la baba. Efectivamente, se te caía la baba. Es que hay algo que no sé si la gente sabe, pero la existencia de Fútbol en Radio tiene que ver mucho con la presencia de Amancio, porque cuando, ya no me acuerdo hace cuántos años, vino Luis Herrero a mi despacho y me dijo: oye, mira, ya que comes todos los días de tupper en el despacho, ¿por qué no montamos un programa para hablar de fútbol? Bueno, él dijo de hablar del Real Madrid. Y le dije: no, Luis, a mí lo del fútbol, además yo tengo muchas cosas y tal. Y Luis, que ya sabes que tiene sus trucos, dijo: bueno, tú mismo. Solo pensaba contar con
Amancio, Isidoro, José Ángel de la Casa, Garci, y dije, qué cabroncete Herrero. Y entonces, a partir de ahí, claro, cómo perder la oportunidad de conocer a gente como esa. Y luego, a partir de ahí, pues haber tenido la oportunidad de ser algo más que un compañero, porque yo hoy, cuando he encendido el móvil por la mañana y he visto todos los mensajes que tenía de gente avisándome, incluido el de Isidoro San José, pues yo hoy me acuerdo de las comidas en el Tulipán con Amancio y con Isi, y cómo nos lo hemos pasado con una persona que tenía un sentido del humor increíble y que hoy me ha fallado, porque yo decía, pero este hombre es imposible que tenga la edad que tiene, porque estaba tan extraordinariamente bien que pensé que era inmortal, y hasta que no se ha puesto pachucho con esto último, él era una persona que daba gusto verla, en lo físico, por fuera, por dentro, era un disfrute. Estar con Amancio era disfrutar, y echo mucho de menos el poder volver a irme a comer con Isidoro y con Juan Pablo y con Amancio. Además, yo en mi habitación tengo el cuadro que le dibujaron a Amancio en una de esas entradas de las que hablabais, el portero agarrándole de las piernas, y que me lo dedicó, y que no he colgado porque lo dejé apoyado en una mesa y lo veo todos los días, y hoy lo he vuelto a ver, y ha sido pues una pena. Oye, porque además se los mandé, cumplimos los años con 2 días de diferencia, y cuando él cumplió los últimos, le dije, ya verás cómo Valverde mete un gol para felicitarte el cumpleaños, y efectivamente Valverde metió un gol. Y luego, por mi cumpleaños, me regalaron, mi mujer, que sabía lo que me gustaba Mancio, me hizo ese regalo de enmarcarlo, y se lo envié, y estaba el hombre todo orgulloso. Hoy he hablado con sus hijos y le he transmitido el pésame de parte de la familia de Radio a la familia Amaro, y me ha dicho que nos sentía también como parte de la familia, así que la tristeza es hoy bastante grande. Oye, ¿qué Dieter, le vamos a hacer? tú que nunca has sido de desvelar interioridades de este programa, cuéntanos por favor cómo se produjo el fichaje galáctico para la tertulia. Del de Amancio, sí. Luis Herrero. Yo no sé si yo le dije, Luis, no me creo que vayas a tener a esa gente. Y efectivamente, pues Luis conocía a Isidoro de Castellón, a Garci porque era amigo de Garci, a través de Garci José Ángel de la Casa, y a Amancio Amaro porque era el ídolo de Luis de toda la vida. El número favorito de Luis Herrero es el 8 por Amancio Amaro, y cuando le tuvo, pues Luis se quiso dar un homenaje y dijo, oye, pues ya que vamos a montar un programa, lo vamos a montar con nuestros ídolos, y así fue. Así que nada, ya sé que está por ahí Isidoro, así que le mando un abrazo muy fuerte, que es la segunda vez que le tengo que decir lo mucho que le aprecio en los últimos días, porque entre lo de Marquitín y Amancio, pues no estamos en muy buena racha. Un abrazo, Dieter, yo también te quiero, ya lo sabes. Pues Isidoro, hay que vernos más como hemos dicho esta mañana, porque la vida hay que vivirla en su momento, y así no tenemos que lamentar nada. Un abrazo muy fuerte para todos. No es momento de decirlo, pero me comprometo a hacer una comida homenajeando al Pichón y a Amancio. Yo estuve en una de esas del Tulipán, y me apetecería recuperar esa sensación. Va a ser difícil, pero yo me comprometo a organizarla. Sí, pero en cualquier otro sitio es verdad, porque eran 2 personas tan alegres y tan agradables que daba gusto estar con ellas, y de eso no hay mucho, como ellos, muy pocos. Un abrazo. Dieter, muchas gracias, un abrazo. Gracias a vosotros por recordar a nuestro amigo. Nos está diciendo Laura Pons que hay muchísimos oyentes que se han puesto en contacto en el día de hoy, así que vamos a escuchar algunos de ellos. Buenas tardes, Fútbol Radio y querida familia de Libertad Digital. Enviaros un fuerte abrazo, y me ha sentido pésame por la muerte de don Amancio Amaro. Y bueno, yo no le vi jugar, pero tuve la suerte de escucharle muchas tardes en vuestro programa. Y nada, como diría él, a ver cómo mea la perrita.
Venga, un abrazo. Mis condolencias para Amancio Amaro y su familia y también para Isidoro San José, que era, digamos, para mí la columna vertebral del Real Madrid, de los veteranos y noveles que habían sido jugadores. Descansen en paz, Amancio. Hola, buenas. Llevo escuchándoos desde el primer día que empezó Fútbol Radio. Y nada, solo quería dar mi pésame a la familia de Amancio y bueno, gracias a vosotros, porque gracias a vosotros lo hemos conocido un poquito más, aparte de ser leyenda del Real Madrid. Venga, un saludo. Mira, yo solo quiero decir para terminar, Sergio, que Amancio se sentaba siempre en la misma silla y en esa silla no hay otro mejor para sentarse en esa silla desde hace tiempo que Isidoro San José, que es el que viene sentándose en esa misma silla desde hace años. Estoy bastante sensible hoy, ya lo estáis notando, ¿no? Entonces, no, insisto, no es comparable. Yo me siento aquí como si me siento en otro lado. Pero Amancio siempre se sentaba en esa silla. No ha sido aposta y me enorgullece ocupar el mismo sitio que ocupó uno de mis amigos y personajes futbolísticos más importantes. En el estudio, Amancio Amaro, ¿eh? Sí, yo creo que ya sí. Yo ¿no? creo que ya sí. Yo creo que ya sí. María, nos falta por recomendar Artifin. Venga, pues Artifin al Real Madrid, que juega esta noche, si te parece bien. Sí. Que tomen Artifin para tener en perfecto estado los cartílagos, con cartílago de tiburón, sulfato de glucosamina, condroitina, cúrcuma, pimienta negra y vitamina C. Ya saben ustedes que lo tienen disponible en cápsulas y en crema y que lo pueden encontrar en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y hablando del partido de esta noche, habrá minuto de silencio en recuerdo a Amancio Amaro en Anfield Road, en ese Liverpool-Real Madrid. Y una última recomendación. Si quieren tanto a Amancio Amaro, tiene la oportunidad en el día de hoy y mañana de ir a la Capilla Ardiente, que está instalada en el Santiago Bernabéu. Desde hoy desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche y mañana desde las 9 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. Yo voy para allá. Así que desde aquí, nuestro último abrazo a Amancio Amaro Valera. Muchísimas gracias y que pasen una buena tarde.